Muy bien. Esta ponencia que hoy día nos convoca acerca de la regulación emocional, cómo acompañar a los niños en el medio de la contingencia. Como hacíamos referencia, Chile hoy vive momentos obviamente complejos de emergencia y los niños y niñas suelen experimentar altos niveles de estrés, miedo e incertidumbre, los cuales impactan directamente en su capacidad de autorregulación emocional. Esta conferencia que tenemos en el día de hoy junto a Felipe Rivera nos aborda o nos ayuda también a ver la regulación emocional como un proceso relacional, destacando el rol fundamental de los adultos significativos en el acompañamiento, la contención y la construcción de seguridad. Así que tenemos a Felipe Rivera, quien nos acompaña también, parte del cuerpo docente del Diplomado en Psicoterapia Infanto Juvenil. Así que buenas noches para ti, Felipe. Espero que estés muy bien por ahí. Hola Adrián, buenas noches. Muy bien por acá, espero tú también. Muy buenas tardes a Natiana, igual ahí que estuve poniendo recién. Y bueno, a todos los colegas, padres, profesionales conectados el día de hoy. No sé si están viendo mi pantalla ya. Sí, estamos viendo tu pantalla, se escucha muy Ya, clarito, así que desde ya te cedo la palabra para que puedas tener esta ponencia. Recordarles que pronto va a salir el link de asistencia para que puedan firmar el registro del día de hoy. súper. Bien, muy buenas tardes a todos nuevamente. Un placer estar acá el día de hoy. Muy agradecido también por la ponencia de Natalia. Muy interesante, ¿cierto? Creo que va a ser un buen complemento el que vamos a hacer. Creo que Natalia se fue a algo bastante práctico, ¿cierto? Procedimental. Yo quizás voy a hacer una mirada un poco más genérica, digamos, pero me gustaría que también nos fuéramos con algunas herramientas para ir respondiendo esta pregunta que está en vuestras diapositivas, ¿cierto? ¿Cómo acompañar a los niños en medio de la contingencia? Mi nombre es Felipe Rivera, yo soy psicólogo, soy el coordinador del Centro de Atención Psicológica de la Santo Tomás sede Temuco. Y bueno, en este contexto, docente igual del diplomado de terapia sistémica breve y el de psicoterapia infanto-juvenil ya hace algunos añitos. Así que bueno, espero verles también a algunos de ustedes a quienes se motiven a inscribirse en estos diplomados tan interesantes que ofrece el Grupo Palermo. Bien, vamos a comenzar entonces esta instancia. Primero quiero activar con una frase que quizás hemos escuchado, hemos leído por ahí más de alguna vez, lo hemos escuchado quizás en civiles, ¿cierto? No profesionales de la psicología y de la salud mental, y quizás también lo hemos escuchado en más de algún psicólogo o trabajador social, digamos. Los niños no entienden lo que pasa, ¿cierto? Y mientras menos sepan, entonces es mejor respecto al contexto. ¿Hemos escuchado alguna vez esa frase por ahí rondando en este tipo de contextos, de emergencia, por ejemplo? Probablemente sí, ¿cierto? Probablemente sí. Si pensáramos en términos de mito o realidad, ¿qué piensa acá el público, digamos? Pueden colocarlo en el chat si quieren. Mito o realidad. Los niños no entienden lo que pasa, mientras menos sepan, mejor. ¿Qué es el público? Mito o realidad. Empiezan a aparecer ahí algunas respuestas, parece. Mito, 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 mito. Perfecto. Súper bien. Nos generó debate, parece que está unánime nuestra opinión, la cual también comparto, es efectivamente un mito. ¿Sí? Creo que todos tenemos opiniones ahí muy cercanas para justificar el por qué esto es un mito. No obstante, podemos darle un poco de datos sabrosos, digamos, a justificar el por qué esto es un mito. Y podemos irnos a una referencia de otro contexto de emergencia que ya pasó hace harto tiempo. Quien diría que han pasado ya 15, 16 años desde el terremoto, pero ocurrió en este contexto que algunos meses después del terremoto de febrero, ¿cierto? En abril del 2010, UNICEF hizo una investigación para ver de alguna manera cómo había afectado el terremoto a los más pequeños, a los más vulnerables, y los datos son bien categóricos, ¿cierto? Lo que aparece acá. Los niños, en un alto porcentaje, ¿cierto?, declararon recordar con lujo de detalles el terremoto. Un porcentaje altísimo también, un 88%, declara haber sentido miedo en ese instante. Y más abajito en el párrafo final se habla un poco de todas estas conductas quizás de reaseguro que tomaron los niños, ¿cierto? Esto de tener que estar más cerca de sus padres, promover mayor niveles de dependencia, por ejemplo. Así que hubo una afectación muy grande de los niños y eran conscientes también de lo afectados que estaban siendo en contexto de esta emergencia de ya hace varios años. La conclusión de este estudio es que efectivamente los niños se ven afectados por las emergencias, sin duda, que qué bueno que estamos todos tan alineados con eso, y por lo tanto, como se ven afectados y como comprenden de alguna manera la inestabilidad del contexto, necesitan ser acompañados por nosotros como estas figuras adultas que podemos ser herramientas o recursos de regulación para los más pequeños, digamos, para niños, niñas y adolescentes. Entonces, el poder ser estas figuras que damos
mensajes claros, ¿cierto? Que estamos abiertos a acompañar, ¿cierto? A contener a los niños, nos hace tener un rol muy importante y por eso me parece clave poder tener este tipo de conversaciones. En el contexto de los incendios, ¿cierto? Hay una serie de pérdidas que son importantes, ¿cierto? De repasar, digamos, pérdidas que pueden tener con ámbitos más bien materiales, como la pérdida de la casa, las pertenencias, objetos que son significativos también para los niños. Tenemos algo que es muy importante también, que se pierde en el contexto de emergencia, que es muy protector para los niños, que son las rutinas, ¿cierto? Cómo es el contexto de emergencia desafía acá los ritmos, los horarios, las actividades, y eso sin duda, como bien decía Natalia, también genera un clima de inestabilidad, ¿cierto? Así como Natalia muy bien decía que los niños necesitan estas imágenes protectoras, ¿cierto? Estables en el tiempo, este contexto de inestabilidad es bastante riesgoso para la salud mental de los niños. Y algo que genera que me parece como particularmente interesante o importante conversar tiene que ver con la pérdida de la sensación de seguridad, ¿cierto? Como en un contexto de emergencia, algo que se ve muy amenazado en los niños, que es el sentirse seguros, ¿cierto? Que el contexto en el cual se desenvuelven es seguro, es predecible, es estable. En un contexto de emergencia esto comienza a amenazarse y por lo mismo es súper importante que podamos colocar, digamos, la lupa, el foco en ellos, ¿cierto? A veces en el contexto de emergencia, hay algunas poblaciones que comienzan a invisibilizarse, entre ellas lamentablemente muchas veces los niños, y creo que algo que Natalia y que creo yo también queremos como problematizar es la importancia de, bueno, volver a ellos, ¿cierto? Darle un espacio en medio de este contexto. También tenemos en este sentido las pérdidas de personas, ¿cierto? Personas significativas, o también el temor a perderlas, ¿cierto? Y aquí viene también otra idea que me parece interesante a modo de contexto, antes de irnos un poquito más al detalle, digamos. La UNICEF, ¿cierto? También nos plantea acá que la sensación de desprotección, esta pérdida de seguridad, opera de manera un poco similar a cómo opera el tema de las fobias. No sé si recuerdan que cuando hablamos como de la hipótesis de cómo se establecen las fobias, tenemos algo que se llama vías asociativas y vías no asociativas. Siendo extremadamente simplista, esto quiere decir que hay contextos en los cuales, por ejemplo, desarrollo la fobia a un perro porque en mi historia, ¿cierto? Hubo un contacto traumático con un perro y por eso desarrollé una fobia en ese sentido junto a otras variables en juego. Pero también hay vías no asociativas, es decir, nunca me mordió un perro, pero también por distintos motivos llegué a desarrollar una fobia a los perros. ¿Cómo quiero vincular esto a la idea que aparece en la diapositiva? Afectados por los incendios, ¿cierto? No fueron evacuados, no hay heridos, no hay pérdidas, digamos, significativas. No obstante, las pérdidas en el contexto de igual manera tienen un impacto en ellos, digamos. Esto de percibir la inestabilidad del contexto, sin lugar a dudas, también les afecta, también les llega, y por lo tanto nuestro foco es la infancia en general y no solo la infancia que está siendo directamente afectada, digamos, por este tipo de emergencias. Sabemos también que ocurre algo en el cerebro cuando estamos en un contexto de emergencias. Me imagino que la mayoría acá que nos dedicamos a esto sabemos de un gran protagonista del cerebro para nosotros, que es la amígdala, ¿cierto? Este, digamos, corazón emocional que tenemos en el cerebro. Y frente a situaciones de emergencia, la amígdala se activa, ¿cierto? Genera toda una activación ahí del cuerpo para enfrentar la amenaza, digamos. Y cuando esta activación es prolongada en el tiempo, cuando se comienza a hiperreactivar, digamos, producto de un estrés constante, esto también tiene efectos, digamos, nocivos para la salud, ¿cierto? Esta liberación del cortisol hace que, bueno, tenga un efecto sin duda negativo para el sistema inmune, etcétera, etcétera. Entonces, me gustaría que primero pudiéramos pensar como en el problema, digamos, qué le pasa a los niños, a las niñas que se ven expuestos a este contexto de una emergencia. Y podemos encontrar distintos tipos de, llamemos síntomas en este contexto, vinculado con este malestar que experimentan los niños. Tenemos el miedo, ¿cierto? Una emoción muy válida, muy adaptativa, muy lógica en este contexto. Un miedo que se canaliza de distintas formas, como por ejemplo a través de el uso de preguntas repetitivas hacia los cuidadores, como para poder de alguna manera ir elaborando la información que llega desde tantos lados.
Tenemos también emociones más vinculadas a la tristeza, por ejemplo, a la irritabilidad, al enojo, como emociones que también suelen tener un nivel importante de protagonismo frente a este tipo de contextos. Tenemos también alteraciones tanto en el sueño como en la alimentación, por ejemplo. Acá también explicité la presencia de pesadillas que también pueden comenzar a aparecer frente a este tipo de dinámicas. Otro concepto que la literatura habla bastante y que es interesante tiene que ver con las regresiones. ¿Sí? Probablemente recordamos ese concepto igual que se vincula un poco con esto de frente a contextos de estrés, cómo niños y niñas comienzan a manifestar conductas, ¿cierto?, que son propias de un estado anterior del desarrollo, ¿cierto? Como por ejemplo estos niños que ya tienen control de esfínter y vuelven, por ejemplo, a tener accidentes vinculados a lo que conocemos como enuresis, por ejemplo, conductas más infantiles, mayores índices de dependencia, por ejemplo, con sus cuidadores. Es algo bien normal, ¿cierto? Esto de ver cómo niños que tenían un nivel de desarrollo, digamos, comienzan a manifestar ciertas conductas y tener ciertas necesidades que son propias de estadios anteriores. Y esto también impacta, por ejemplo, en dificultades en la concentración y también se puede manifestar, por ejemplo, en lo que es el juego repetitivo, que muchas veces involucra directamente lo que es el incendio y esta sensación de desprotección se transmite un poco a este plano simbólico del juego. Por eso tan bonito igual lo que plantea Natalia con esto de poder generar un encuadre diferente que nos lleve también a pensar los recursos, ¿cierto?, frente a la manera en que enfrentamos la adversidad, digamos. Esto podemos pensar como un pantallazo general de los problemas que podemos encontrar en población infanto-juvenil. Y me gustaría detenerme como en dos ideas importantes. Primero, la idea de que sin duda la experiencia que nos acompaña frente a una emergencia es muy singular, ¿cierto? Cada niño es un mundo, como bien sabemos, y por eso es importante poder contactar con sus propias experiencias. Pero en general, algo que solemos como colocar con harto acento en nuestro foco tiene que ver con esto del cambio. Entonces, más que decir, por ejemplo, que haya hiperfagia, que los niños estén comiendo más o hipofagia, que se haya disminuido su apetito, usualmente lo que aparece acá con mayor claridad es el cambio. Es decir, cuando vemos una trayectoria como digamos, esperable en nuestros hijos, en nuestras hijas, en los niños en general, y comenzamos a notar que producto de un contexto de estrés, comenzamos a ver que hay cambios en su comportamiento, en su capacidad para expresar emociones, en su capacidad para regular también las emociones, por ejemplo, cambios en el apetito, en el sueño, etcétera. Usualmente, quienes trabajamos con niños damos harto énfasis no solo al detalle respecto a la forma que toman los cambios, sino a este concepto de que hayan, digamos, cambios en la trayectoria de los niños. Y podemos encontrar también algunos elementos que son propios de distintas etapas del desarrollo. Vamos a pensar en tres específicamente: la etapa preescolar, la etapa escolar y la etapa de adolescencia. Pero acá me gustaría empezar a leerles un poquito con lo que nos recordamos por ahí respecto a esto de lo que podemos encontrar de manera más normativa quizás en la etapa preescolar, cuando los niños están entonces experimentando algún nivel de estrés. ¿Qué elementos creen ustedes que son más propios de una etapa preescolar respecto a la manera en que se experimenta y que se expresa un estrés vivenciado en este contexto por una emergencia? ¿Qué elementos colocarían ahí como en su análisis o como elementos a observar en niños? Pesadillas, dicen por ahí. Muy bien, Geraldine. Excelente. El llanto. Muy bien. La irritabilidad, cambios de rutina. Muy bueno. Perfecto. Temas vinculados al esfínter, ¿cierto? Al cóndor esfínter, el miedo. Perfecto. El apego a los adultos que lo rodean, ¿cierto? La alimentación, temblores. Muy, muy bien. Excelente ahí el análisis de la etapa preescolar. Muy de acuerdo con lo que ustedes están comentando, solo aquí ordenando algunos elementos quizás. Eh, Efectivamente, el llanto, la irritabilidad, el apego excesivo que aparece en el último párrafo, totalmente coherente con lo que ustedes comentaban, ¿cierto? Y esto se vincula mucho a esta dificultad para expresar con palabras lo que sienten, como acaba de colocar Betsael en el chat, buenísimo, muy conectados ahí. Y como estas habilidades son limitadas, entonces se expresa a través de unas maneras, digamos, muchas veces indirectas respecto al malestar,
¿cierto? Y en este sentido, volviendo a la idea anterior, esto de que los niños necesitan un contexto que sea predecible, estable, que sus figuras de referencia estén presentes y cercanas, cuando algo de esto se pierde, genera mucho malestar en los niños, ¿cierto? Cuando este contexto que era estable se vuelve impredecible, inestable, desconocido, genera mucho malestar en los niños. Y en este sentido, una idea que me parece súper importante, y por eso coloqué ahí la imagen en el espejito de este padre y su hijo, es que los niños, sin lugar a dudas, van a recurrir a sus figuras de referencia, a sus padres, a su madre, a los cuidadores, ¿cierto? Para buscar ahí un feedback sobre, bueno, qué es lo que está pasando, ¿cierto? Los niños son ahí muy buenos detectives de nuestras expresiones faciales, de nuestro tono de voz, ¿cierto? Nuestra gesticulación. Y a pesar de que nos creamos muy buenos actores, ¿cierto? Cuando decimos que todo está bien, los niños tienen una capacidad increíble para percibir en todo lo no verbal lo mal que la podemos estar pasando. Y en ese sentido, algo que es una idea fuerza sobre la etapa preescolar, es que muchas veces los niños reaccionan menos a la emergencia que está ocurriendo y más a cómo los adultos están manejando la situación. Los adultos pasan a ser modelos ahí de gestión emocional, digamos, y si como adultos estamos ahí desregulados, ¿cierto? Sin habilidades, sin recursos para enfrentar estos momentos de estrés, probablemente vamos a ser un factor de riesgo también ahí para nuestros hijos. Probablemente conocen esta metáfora que nos encanta a los psicólogos, ¿cierto? Esta metáfora que ocupamos respecto a lo que dicen en los aviones, ¿cierto? ¿Qué dicen en los aviones respecto a la máscara de oxígeno en caso de accidente, digamos? ¿Qué dicen en los aviones? ¿Quién recuerda? Algo dicen que ocupamos mucho como metáfora, el contexto del acompañamiento. ¿No lo he escuchado esa metáfora? Primero el adulto, perfecto, súper bien. Primero es el adulto, ¿cierto? Antes de poder socorrer, acompañar a quien esté con nosotros, a nuestros hijos, por ejemplo, la primera recomendación es que podamos colocarnos la máscara de oxígeno nosotros para así poder ayudar. Es una metáfora que nos gusta mucho porque efectivamente para estar disponible para ayudar a otro, efectivamente demanda un nivel también, digamos, de bienestar emocional para estar, bueno, operativo para aquello, ¿cierto? Así que bueno, acá tenemos algo interesante respecto a lo preescolar. Si avanzamos un poquito hacia lo escolar, ya siendo bien simplista acá con los macro momentos, pero pensemos de 1 a 5 antes, ¿cierto? Acá pensemos de 6 a 11 en etapa ya escolar. ¿Qué tipo de elementos creen que comienzan a aparecer acá como distintivos quizás respecto a la etapa anterior? ¿Qué se imaginan? ¿Qué pasará en la etapa escolar? Que es un elemento quizás que no aparecía tanto en la etapa anterior y que en esta ya se vuelve más clara. La concentración, la ansiedad, muy bien, el aislamiento, muy bien, muy bien. Más preguntas, retrocede, la concentración, la autonomía. Perfecto, excelente, muy bien, ¿cierto? Acá hay una paradoja, ¿cierto? Peligrosa, digamos, que es que los niños de alguna manera cuentan con una mayor capacidad cognitiva, ¿cierto? Lo que es un factor protector, digamos, para entender el contexto, pero también es un factor de riesgo, ¿cierto? Porque mientras más entiendo lo peligroso del contexto, también mayor es mi sensación de inseguridad muchas veces. A veces el conocimiento, digamos, es algo peligroso en este sentido y creo que es un buen ejemplo de esta arma de doble filo, ¿cierto? Tengo mayor habilidad para comprender, pero en esa comprensión también mi preocupación y mi ansiedad comienza también a tener un rol ahí más protagónico, ¿sí? También aparecen problemas escolares, por ejemplo, temas de concentración, aislamiento, mayor nivel de conflicto, por ejemplo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Creo que algo distintivo en esto está en este tema de cómo mi cognición también es algo que me lleva a experimentar, por ejemplo, mayores niveles de ansiedad y cómo también se empieza a mostrar de manera clara esto de la regresión, ¿cierto? Y cómo esta autonomía que ya quizá hemos logrado con nuestros hijos, con los niños, comienza ahí a desafiarse de alguna manera. Bien, antes de pasar a la última de estas tres etapas, digamos, para observar, ¿cómo vamos hasta ahora? ¿Vamos bien? ¿Vamos claritos? ¿Se va entendiendo bien lo que estamos conversando? ¿Sí? ¿Súper? ¿Dicen por ahí? Perfecto, todo bien.
Buenísimo. Vamos con un poquito más de contexto antes de meternos ahí a una parte un poquito más práctica y de algunas estrategias para acompañarnos. Vamos con la adolescencia. Tenemos otra etapa muy interesante, ¿cierto? El desarrollo y el ciclo vital, una etapa que personalmente me encanta, ¿cierto? En consulta. Y me surge preguntarles lo mismo que antes, ¿cierto? ¿Qué creen que aparece acá como algo quizás también distintivo o característico de la adolescencia en términos de las manifestaciones ante el estrés? ¿Qué se imagina que aparece acá? Problemas de alimentación, muy bien, rabia, enojo, el bullying, ujú, el aislamiento, conductas desafiantes, ansiedad post-estrés traumático, estrés postraumático, crítica al adulto, rabia, ok. Muy bueno, ¿cierto? Muy bien descrita una nueva etapa, ¿cierto? Distinta a la anterior, ¿cierto? Bueno, acá tenemos algunas respuestas emocionales que son similares a las anteriores en términos de las alteraciones del sueño, por ejemplo, los cambios conductuales. Y acá algo que podemos encontrar también es como un continuo bien como eh, heterogéneo respecto al tema de las emociones, ¿cierto? Tenemos un extremo más vinculado al retraimiento, estos adolescentes que son más retraídos, que tienden a aislarse y otros adolescentes que oscilan más hacia la parte más externalizante, digamos, ¿cierto? Con estos estallidos, mayores niveles de impulsividad, conductas más desafiantes, vamos ahí oscilando, ¿cierto? En este continuo. Hay también algunos riesgos que aparecen ahí, ¿cierto? El riesgo como consumo de alcohol y drogas, por ejemplo, como estas conductas más desadaptativas en términos de la regulación emocional. Y en este sentido, como sabemos, el grupo de referencia pasa a ser un elemento muy importante. Entonces, el tener contacto con otros adolescentes, el tener posibilidad también de expresar mis emociones también en un grupo, digamos, más cercano a mi ciclo vital, también es un factor protector respecto a cómo esto se aborda y se gestiona. Ya, pero creo que acá lo interesante es esta idea fuerza de este continuo entre el retraimiento, el aislamiento, la pasividad, ¿cierto? El bloqueo emocional, con este otro extremo más desafiante, más explosivo, más impulsivo, etcétera, etcétera. ¿Qué es importante respecto a esto, respecto a nosotros y cómo también podemos transmitirlo con quienes trabajemos? Es que estas conductas problemáticas son respuestas normales frente a una situación anormal. ¿Sí? Es una frase que también nos gusta mucho, un poquito cliché psicológico por ahí quizás de nosotros, pero es muy cierto, ¿cierto? Son reacciones normales, esperables, frente a una situación que es anormal. Y en ese sentido, el pare y el cuidado importante que tenemos que tener acá es precisamente no caer, ¿cierto?, en forzar como padres, como profesionales, como docentes, no forzar un estar bien, ¿cierto? Sin respetar de alguna manera el timing, el tiempo, las necesidades de los niños. Las guías que tienen que ver con los primeros siglos psicológicos son enfáticas, ¿cierto? En esto, en que no podemos pasar por alto el malestar y no podemos tapar el sol con un dedo tratando de forzar esta sensación de seguridad. Es un proceso que va a ser muy natural, muy acompañado y muy de acuerdo también con lo que se decía antes, que este proceso de la seguridad no está solo en lo que digo, sino principalmente en lo que hago también como padre, en todo lo que transmito en esta atmósfera parental. Bien, volviendo a esta idea que introdujo la presentación, esto de que los niños mientras menos sepan, mejor. Decíamos, parece que unánimemente que era un mito, ¿cierto? Que no estamos de acuerdo con eso. Pero ¿qué decimos, por ejemplo? ¿Qué le decimos a un niño respecto a lo que está ocurriendo, respecto a la contingencia? ¿Hasta dónde llegamos? ¿Qué conceptos sí, qué conceptos no? ¿Qué se imaginan que aparece acá como algo importante a considerar en el discurso que tenemos sobre lo que está pasando, digamos? Una escucha activa, ok, muy bueno. Ujú. Me gusta validar sus emociones, aparece por ahí, excelente. Los niños necesitan saber de lo que sucede según su capacidad de comprensión. Muy bueno, ¿cierto? Claramente acá el lenguaje y la edad de los niños es algo muy importante a notar, ¿cierto? A observar, porque claramente nuestro nivel de explicación va a variar en función del ciclo vital.
explicaciones, perdón, según su nivel de desarrollo, de comprensión versus red de apoyo, con palabras adecuadas a la edad. Perfecto. Muy bien. Creo que estamos bien de acuerdo con eso, en que tiene que ser algo adaptado sin duda. Y algunas ideas que podemos aquí añadir, ¿cierto? A lo que ustedes muy bien están diciendo. La importancia de ser simple, breve y directo, ¿cierto? Acá usualmente las explicaciones más largas tienen que ver con nuestra propia dificultad a veces como para precisar y los niños se nutren más de explicaciones que son simples, directas. eh, Obviamente esperamos que nuestro rol como adultos no sea algo que catastrofice, ¿cierto? No colocarnos ahí nuestros lentes de pesimismo, de catastrofismo respecto a lo que va a pasar, sino que intentar, bueno, modelar eso, ¿cierto? Moderar el tema de una visión más catastrófica, que podamos transmitir seguridad también en nuestro discurso y que, bueno, podamos responder las preguntas específicas, perdón, que van surgiendo. ¿Sí? En esto mismo de lo que nos pasa a veces con la complicación de qué decimos, qué no decimos, empezamos a dar más información de la que necesitan nuestros hijos, nuestros pacientes en ese momento. Y creo que es súper importante esta idea de que vamos siendo precisos, respondemos preguntas precisas, porque usualmente estas conversaciones sobre las emergencias no van a ser una conversación. ¿Cierto? Van a ser muchas veces probablemente que nuestros hijos, que nuestros pacientes van a necesitar volver un poco más predecible el contexto a través de nuestras respuestas y en ese sentido vamos a ir respondiendo lo que gradualmente y dosificadamente los niños vayan necesitando. No es esta la única forma ni nada parecido, pero un poco el mensaje preciso y simple va en esta línea, ¿cierto? Hubo incendios o están habiendo incendios, ¿cierto? Los adultos y los bomberos, por ejemplo, están trabajando activamente para cuidarnos y tú no estás solo, ¿cierto? Estás en compañía de tus papás, etcétera, 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 ¿cierto? Es de alguna manera un mensaje directo respecto a la emergencia, pero rápidamente orientada hacia el contexto protector también, ¿cierto? De cómo la gente está trabajando por ayudarnos y que aprovechamos también de reforzar nuestro rol de compañía frente a nuestros hijos y frente a nuestros pacientes. Ya he estado con harta charla y de parentalidad, entonces tengo un poco más metido el concepto de hijo ahora, pero bueno, nuestros hijos, nuestros pacientes o nuestros estudiantes, cualquier contexto que trabajemos directamente con niños, ¿cierto? Que nos relacionemos con niños. Bien, vamos con otra frase para ver si se ajusta o no se ajusta a lo que creemos puede funcionar en esta lógica del trabajo con niños. Y en general, ¿cierto? Otra frase que probablemente también escuchamos con frecuencia en estos contextos. Lo material se recupera, lo importante es que estamos bien. ¿Han escuchado alguna vez esa frase en el contexto de emergencia? Cuando alguien tiene una pérdida, por ejemplo. Probablemente sí, ¿cierto? Es una frase ahí conocida, famosilla, digamos. Sí, siempre dicen por ahí, ok, ya, o sea que la hemos escuchado, ¿sí? O sea, no soy yo el único, no solo a mí me la han dicho, sino que parece que es más famosilla de lo que creo. Em, Segunda pregunta, ¿qué opinan de ella? ¿Les parece que está bien, que es protectora, que es útil, que es positiva, que es negativa, que es peligrosa, que es riesgosa? ¿Qué opinan de la frase? A ver, veremos si aquí genera más debate. No está bien, invalida, depende. Me gustó Ana Bárbara por ahí, muy bien. Depende, no creo que esté muy bien porque no genera una seguridad hacia el futuro, eh, invalida la experiencia, los niños no procesan de la misma forma que los adultos, pésimo, invalida lo emocional, perfecto. Muy, muy bien, me gusta, ¿cierto? Me gusta absolutamente la tónica que le dan a sus respuestas, creo que estoy muy de acuerdo con ellas. Y me gusta también lo que aparecía por ahí del depende, ¿sí? Esa palabra que nos gusta tanto a los psicólogos, ¿cierto? Que nos hace ver tan misteriosos, tan místicos. Pero sí, ¿cierto? Creo que también hay un depende en eso, por eso la dejé en amarillito, ¿ya? En amarillito, porque sí es riesgosa y un peligro, pero quizás podemos pensar como en el momento en que lo decimos, ¿cierto? Cuando es nuestra primera respuesta, ¿cierto? Cuando tiene que ver con cómo gestionamos, cómo acompañamos en el malestar emocional, sin duda que es invalidante, ¿cierto? Si es posterior a esto, cuando ya estamos reencuadrando, cuando ya estamos generando una elaboración del proceso, quizás tenga más cabida y tenga más utilidad, ¿cierto? Pero en un primer momento, sin duda que es invalidante, ¿sí? Pensemos un poquito en cómo opera los primeros auxilios psicológicos,
¿cierto? En contexto de, bueno, el trabajo con adultos en general y cómo lo podemos ir adaptando un poco a población infantil. ¿Recuerdan esto del ABCDE de los primeros auxilios psicológicos? ¿Quién se acuerda del ABCDE? A ver, en chat ahí, denme cualquier letra que recuerden. ¿Qué era la A? ¿Qué es la B? ¿Qué es la C? ¿Qué es la D? ¿Qué es la E? A ver si acuerdan de alguna. En contexto de pandemia y terremotos nos bombardearon harto con eso, ¿cierto? Con el tema de el ABCDE de los periodos psicológicos. C de contención, ok, tibio, tibio. Acontecimientos, creencias, ujú, sí, puede ser. Se parece un poco más al ABC cognitivo-conductual ese. Ok, acá no es el ABC cognitivo-conductual, ¿cierto? Es el ABCDE de los pasos, de alguna manera, de los primeros ciclos psicológicos. Muy bien, ahí damos perfecto. A de escucha activa, D de derivación, muy bien. B de respiración, ¿sí? O entrenamiento en la ventilación, ¿cierto? Ahí se da un permiso con la falta de ortografía para ocupar la B, pero es la B de ventilación. E de educación, muy bien. C de categorizar necesidades, perfecto. A, B, C, creo que estamos, ¿o no? Creo que sí. De derivación, E de educación. Perfecto, sí, ahí tenemos todas las letras ya de los primeros siglos psicológicos. Muy bien, colegas, están bien como actualizados con lo que estamos trabajando. Los primeros psicológicos vinculados a niños, la verdad que tienen muchos puntos de contacto. Comienzan, ¿cierto?, con un contacto inicial, que es cómo nos acercamos a los niños también de una manera respetuosa, tranquila, segura, ¿cierto? Dando la posibilidad que se sientan también como validados desde nuestra puesta en escena, digamos, ¿cierto? Cuando nos colocamos a su altura, ¿cierto? Cuando el contacto visual ahí está propio de su altura, cuando mantenemos una voz suave, ¿cierto? Un ritmo también pausado, ¿cierto? Cuando nuestra puesta en escena, ¿cierto? No es una puesta que va ahí como a estresar, digamos, aumentar la ansiedad, sino que intentamos colocar de alguna manera una imagen que en sí misma sea un modelo de tranquilidad, digamos, que sería este contacto inicial. Luego tenemos la recogida de información en este PAP, muy rapidito que estamos viendo porque ya es algo que manejan, ¿cierto? En esta recogida de información lo que hacemos es preguntas muy simples, ¿cierto? Muy claras y acorde a la edad de nuestros usuarios, pacientes, hijos, estudiantes, como muy bien decían antes, ¿cierto? Adaptados a el desarrollo de los pacientes y vamos haciendo preguntas respecto a sus preocupaciones, ¿cierto? Respecto a los hechos. Usualmente acá se mueve tanto a nivel, digamos, de hechos como del plano emocional. Es decir, qué pasó y cómo me sentí con eso. ¿Qué me pasó? ¿Qué pensé? ¿Qué me preocupó? Tanto armar la narrativa de qué pasó primero, qué pasó después, como qué pensé y cómo me sentí y qué hice finalmente con eso. Y tenemos algo que ya han mencionado, como el rockstar quizás de los primeros auxilios psicológicos, que es esto de la escucha activa, ¿cierto? De estar ahí como alguien que está dispuesto realmente a prestar atención, que está disponible para comprender la experiencia del otro y para transmitir luego esta misma sensación de comprensión, digamos, ¿sí? El ejercicio de escucha activa tiene mucho que ver con eso, con preguntar para comprender, pero también transmitir comprensión, ¿cierto? Al otro. Frases como esta, ¿cierto? Te escucho, tómate tu tiempo, parece que esto te dio mucho miedo, ¿cierto? Que reflejar una emoción. ¿Qué otra frase? A ver, ya que hicimos un ejemplo de una frase invalidante. Vamos con frases validantes, digamos, frases que hacen sentir al otro que su experiencia emocional es bienvenida en la conversación. A ver, vámonos con nuestras mejores frases de validación cuando estamos frente a un otro que sufre, digamos, que nos está mostrando su vulnerabilidad emocional. ¿Qué frases validantes se les ocurren para compartir acá en el chat? Recuerden que el ejemplo de una frase invalidante fue que lo importante es que estamos bien, ¿cierto? Que lo material se recupera. Aquí estoy, puedes contar conmigo, que está bien estar mal, estamos juntos y seguros, estoy aquí para ti, me gusta muchísimo, ¿cierto? Tómate tu tiempo, lo estás haciendo bien, no estás solo, puedo imaginar lo difícil que debe ser para ti. Perfecto. Muy bien, me gusta.
Muy bonitas frases, me sentí validado, de hecho, mientras las leía. Bien, bien. Solo para quedarnos también con la contraparte igual, para saber ahí cuáles son a veces los contraindicados. Una pausa ahí con las frases validantes y vámonos con el otro lado, ¿cierto? Otros ejemplos de frases que quizás nos han dicho o quizás alguna vez nosotros también hemos ocupado realmente que no era validante, ¿cierto? Que al contrario, desde la mejor intención quizás, pero tendía a invalidar el malestar del otro. ¿Cuáles se le ocurre? Hay otros que están peor, muy buena, ¿cierto? Ese es un clásico. No es para tanto, ¿cierto? Tienes que mostrar firmeza, tranquilo, todo va a pasar. Esa es muy buena, ¿cierto? Porque es muy bien intencionada y como que para el ojo menos riguroso parece muy valiente, tranquilo, todo va a pasar. Pero forzar la tranquilidad y además dar esta promesa de que todo va a pasar, que no manejamos, sin duda, es riesgoso, muy riesgoso. No llores, no debes llorar, los hombres no lloran, muy compleja frase. Debemos seguir, debes ser fuerte para tu familia. Ok, muy bueno, me encanta. Creo que tenemos ahí muy claro, ¿cierto?, cómo podemos ser estas personas que acompañan, permitiendo la expresión emocional del otro y cómo podemos hacerlo para invalidar. Hazlo por tus hijos, las mujeres son fuertes. Muy bueno, excelente, me encanta. Y la última, que tiene que ver con esta, digamos, de derivación del esquema más adultocéntrico, digamos. Acá la conexión no tiene que ver con las redes formales, ¿cierto? Tales como estas redes asistenciales, sino más bien cómo conectamos con su red de apoyo inmediato, ¿cierto? Y aquí, cómo hacemos parte también a las figuras parentales en esta lógica, o la figura de los cuidadores para que, bueno, tengamos ahí un discurso en común, ¿cierto? Si nosotros como los profesionales, como las personas que van a acompañar primeramente a estos niños, tenemos una respuesta muy validante, pero luego los padres van a tener un discurso tan invalidante como las frases que muy bien colocaron ahí en el chat, por supuesto que no estamos alineados. Entonces acá nuestro rol no es derivar a este niño a otra parte, sino que conectarlo con sus figuras cuidadoras y que estas figuras cuidadoras además estén alineadas con este discurso validante, protector y seguro que estamos transmitiendo. Esa es como la idea central. Bien, y lo que me gustaría darle ahora el foco es ahora sí la parte, digamos, un poco más práctica para tener algunas estrategias sobre cómo dotar a niños, niñas principalmente, pero también en algún nivel adolescentes, respecto a cómo surfear esta crisis, digamos, que emerge producto de la emergencia. ¿Ok? Bien, algo que suelo conversar con mis estudiantes en el contexto de la docencia universitaria. Cuando trabajamos esto de la regulación emocional con los niños, ¿ya? Algo que, bueno, está muy directamente asociado a esta conversación que estamos teniendo. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer antes de dotar a los niños de herramientas de regulación emocional? Antes de regular las emociones, ¿qué será fundamental? Nombrarlas, dicen por ahí, Tania, perfecto, muy bien. Identificarlas, excelente, validarlas, validar, perfecto, muy bien, completamente de acuerdo, muy coherente con lo que estábamos diciendo, ¿cierto? Acá tenemos esta idea que aparece en este sentido, ¿cierto? Poder dar un vocabulario emocional, ¿cierto? Poder reconocer de alguna manera todas mis experiencias de la piel para adentro, ¿cierto? Mis emociones, mis pensamientos, mis impulsos, por ejemplo, aprender a darle un nombre, a etiquetarlo, básicamente vamos psicoeducando respecto a las emociones, ¿cierto? Y ahí podemos ser muy creativos con distintos recursos, también como mencionaba antes la colega, pero un primer ejercicio, sin duda, antes de irnos a regular las emociones, es poder identificarlas, es poder nombrarlas, es poder reconocerlas también en mi corporalidad, porque si vamos a regular el enojo, pero nuestro niño que está frente a nosotros no tiene claridad de qué es el enojo, en qué consiste, cómo se produce, cuál es su función, cómo se experimenta en el cuerpo, estamos dejando algo bien cojo en este proceso. Entonces ahí tenemos distintas herramientas. ¿Conocen esta herramienta clásica, cierto? Que es el mapa emocional. ¿Lo conocen? ¿Lo conocen todos o alguien que no lo conozca? Herramienta clásica para trabajar la parte del reconocimiento emocional. Dice, por ahí sí, sí.
si lo conozco. Hay algunos no muy menores, pero igual lo voy a explicar rapidito. El mapa emocional se basa en llevar al contexto de la conversación distintos contornos de figuras humanas, ¿sí? Y lo que se pide es, o lo que se introduce es una conversación respecto a las emociones y comenzamos a hablar de distintas emociones, tanto las más apetitivas como las agradables, para luego pasar a las más desagradables o aversivas que denominamos. Y por ejemplo, empezamos, por ejemplo, con la alegría. Le pedimos que pueda seleccionar un color que represente para este paciente la alegría y que luego pueda tachar en el contorno todas las partes de su cuerpo donde experimenta la sensación de alegría. Y eso puede generar una conversación, ¿cierto? Muy rica respecto a cuándo el experimento, ¿cierto? En qué situaciones, con quién estoy, cuándo me siento más alegre, ¿cierto? Qué tipo de cosas estoy haciendo, etcétera, etcétera. Podemos luego pasar a otra emoción. Vamos a hablar de la ansiedad, por ejemplo, y pedimos acá que seleccione un color que represente para él, para ella, la ansiedad. Y lo mismo, lo hice acá con ese ejemplo, la ansiedad. ¿Dónde experimenta la ansiedad? Muchas veces un paciente infantil, en el rostro, en el pecho, en el abdomen, en las manos, ¿cierto? En los brazos, en las piernas, etcétera, etcétera. Eso, es un recorrido para poder conectar, para poder hablar de distintas emociones y para poder también generar una relación entre la emoción y también el componente más, digamos, fisiológico, más somático. ¿Se entiende? ¿Se entiende la dinámica del mapa emocional? Aquellos que no la habían escuchado, que no la conocían, ¿sí? Perfecto. Tenemos otra que también está muy vinculada a esto, que es el termómetro emocional, que acá agrega el concepto de intensidad, digamos, ¿cierto? Que poder hablar de qué pasa cuando mi ansiedad está en 10, por ejemplo, mi ansiedad en 8, qué cosas están pasando cuando mi ansiedad está en 9, por ejemplo, jugar con los termómetros emocionales también es muy bueno, porque agrega esto de el tema del correlato fisiológico, otro componente importante de la emoción, que es la intensidad, ¿cierto? Acá tenía el semáforo emocional que también está muy bueno. Excelente herramienta también. Bien, otros elementos que podemos tener acá para el reconocimiento de lo que me está pasando. Acá podemos jugar con la parte más pictórica, ¿cierto? Los dibujos, por ejemplo, los cambios que han habido después de la emergencia a nivel familiar, a nivel de la comunidad, por ejemplo, a nivel del colegio, el poder expresar, ¿cierto? A través de el dibujo los cambios que he percibido es una buena manera también de ayudar a los niños a, bueno, comenzar a reconocer los elementos propios de los cambios de la emergencia. Y bueno, también podemos volver a esto de conectar con la parte emocional producto de los cambios. Tenemos como vinculado a lo que acabo de decir, la parte de los dibujos, ¿cierto? Dibujar libremente, ¿cierto? Distintos escenarios respecto a lo que he vivido, ¿cierto? Respecto a lo que he visto, lo que he escuchado, dibujo respecto a mis emociones, a la ansiedad, al miedo, a la inseguridad, todo de alguna manera que es un elemento experiencial para nuestros pacientes, podemos también llevarlo a un plano simbólico a través del dibujo y como muy bien decía antes la colega, a través del juego, ¿cierto? El juego que puede ser un juego libre completamente y que ahí espontáneamente surjan elementos propios de la crisis, digamos, o puede ser también a través de elementos o directrices más específicas, ¿cierto? Como que hablemos o que hagamos un juego respecto a una situación de rescate o resguardo, etcétera, etcétera, como dando un vehículo un poco más directo a esta expresión. Otro elemento, ya en este último del reconocimiento emocional, hay uno que me gusta mucho también que se llama, o al menos yo lo escuché en algún momento respecto a terapia de juego, Ilumina tu vida. ¿Han escuchado ese? En algunas otras presentaciones también he hablado de ella, así que si han participado de otras probablemente ya me escucharon explicarla. ¿La conocen? ¿Ilumina tu vida? ¿O se infiere más o menos qué pedimos con esto que aparece en la diapositiva? No, dicen por ahí. No la he escuchado. Ah, perfecto. Bien, entonces la explico rapidito. Básicamente consiste en que tengo una hoja en blanco que facilito a mi paciente. ¿Tienen por ahí una hoja en blanco y lápices de colores o no? ¿Tienen por ahí hoja en blanco y lápices de colores? O que puedan buscar, si contamos hasta 15. ¿Sí? Ok, hagámoslo rapidito.
¿ya? Vamos a copiar ahí la dinámica un poco de Natalia, ¿ya? Vamos a trabajar también un poquito. Tenemos una hoja, ¿cierto? En blanco, y lo que vamos a hacer es doblar una pequeña lengüita acá al comienzo de la hoja, ¿ya? Tengo mi hoja en blanco y lo que hago es doblar una pequeña lengüita acá en la hoja, que queda así, ¿sí? Bien, ¿qué voy a hacer después? Voy a tener un ejercicio, digamos, de autoobservación y la pregunta es, ¿qué emociones he experimentado las últimas 2 semanas? Lo vamos a dirigir con eso, pero obviamente podemos acá tener distintos formas de plantearlo, ya sea el último mes, ya sea desde que comenzaron los incendios, ya sea desde que nació mi hermano, ya sea desde que entré al colegio. Podemos darle ahí cualquier criterio temporal, pero con ustedes lo vamos a hacer con 2 semanas. Entonces, una vez que vayamos reconociendo mi experiencia emocional en las últimas 2 semanas, les voy a pedir que las anoten acá en esta lengüita, hacia abajo. Ya vamos anotando ahí enojo, tristeza, miedo, ansiedad, decepción. Vamos ahí con todo nuestro vocabulario emocional. Lo vamos a colocar aquí abajito. Una lista de emociones. ¿Sí? Así que vamos, ahí haciendo esta autoobservación de las últimas semanas y anotando una lista de estas emociones experimentadas. Cuando vayan estando listos, me colocan ahí listos por chat para ir avanzando con la siguiente parte. No voy a esperar los 130 listos para que no nos quedemos acá hasta las tantas, pero con algunos listos vamos bien. Perfecto, ahí comienzan a aparecer. Listo, 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 lista, listo. Muy bien. Tercera misión, necesito pedirles que escojan un color que represente cada emoción. Cada emoción tiene que asociarse a un color diferente, ¿ya? Y una vez que van eligiendo, colocan al lado de la emoción un puntito, una estrella o subrayan lo que quieran, pero que quede muy claro el color que van a asociar a cada emoción, ¿ya? Que quede muy claro el color que van a asociar a cada emoción. ¿Sí? Entonces estamos seleccionando colores y identificando y asociando cada color a una emoción en particular. Cuando tengamos eso listo, vamos ahí también al chat con algunos listo, listo, listo para que vayamos con la última parte. Listo, dicen por ahí. Listo, listo, listo. Muy bien, excelente. Vamos con la última parte de la instrucción entonces. Ahora abro mi hoja, ¿cierto? Y me queda acá la lista al ladito. Y lo que debo hacer, coherente con el nombre de la dinámica, es iluminar esta parte de la hoja. ¿Ya? ¿Y cómo lo voy a hacer? Ocupando exclusivamente los colores que asocia a las emociones y voy a ocupar los colores en función de cuánto he experimentado cada emoción. Es decir, si he sentido mucho enojo las últimas semanas y el rojo es el color que identifica el enojo, va a haber una parte importante de rojo. Si la alegría es azul y la verdad la alegría ha estado bien poco presente las últimas semanas, en esta parte el azul va a ocupar un espacio más pequeño, ¿cierto? Menos significativo. La idea es que esta hojita va a ser una especie de radiografía emocional que lo vamos a ver la lista de emociones y rápidamente vamos a tener una noción de las emociones experimentadas y qué tanto y qué tan poco sentí cada una de las emociones aquí descritas en las últimas 2 semanas. ¿Sí? Así que eso, iluminen esta parte de la hoja, coloréenla en función de la cantidad o la frecuencia en que experimentaron cada una de estas emociones. ¿Se entiende? ¿Se entiende la última parte de la misión? ¿Sí? Denme por ahí un dedito para arriba, un sí, dice por acá Marcela, perfecto. Muy bien, entonces vamos iluminando. Esta herramienta es muy bonita, me gusta mucho, es una suerte de, no necesariamente al reverso, una vez que ya, digamos, la abrí, esta lengüita que tenía antes puesta, puedo hacerlo acá mismo para que tenga al lado
digamos, el torpedo con las emociones y los colores. Esmeralda, por si acaso. Está diciendo que es una herramienta muy bonita porque permite identificar como rápidamente la experiencia emocional en un tiempo determinado, permite generar una conversación rápidamente con eso, ¿cierto? Usualmente lo primero que yo hago con los niños es preguntarles qué es lo que más les llama la atención de su creación, ¿cierto? Creo que es lo que usualmente hago para que no sea algo tan directivo, sino que comience primero como en ellos. ¿Tendrás alguna foto del ejemplo? Creo que lo que aparece acá en la diapositiva es bastante similar a lo que surge como producto, digamos. Está, al lado está este doblez con la lista de emociones y los colores, y al lado esta representación muy abstracta, digamos, de los colores. Usualmente no es un dibujo tan concreto, sino que un popurrí ahí de colores. Y algo que yo recomiendo mucho y que suelo hacer es ocupar esto como pre y post intervención. Muchas veces lo hago en la primera sesión y en la última, y es muy bonito comparar con los pacientes en la última sesión, su último ilumina tu vida, ¿cierto? Es bien significativo cuando ves que, por ejemplo, en la última sesión la ansiedad ocupa una porción mucho menor, que la alegría, que la seguridad ocupa una porción mayor. Es muy bonito, ¿cierto? Se me ocurre hacerlo con acuarelas, maravilloso, me encanta. Despliegan ahí toda la creatividad. Lo bueno de estas herramientas es que son muy poco rígidas en su implementación, nos da mucha libertad, así que materiales artísticos, lápices secos, témpera, acuarela, maravilloso. Ya denle ahí rienda suelta. Bien, ¿cómo le fue con su Ilumina su vida? ¿Alguien que nos quiera contar eso? Lo que preguntaba antes, como qué les llama la atención de su creación. A ver, José, tú estás mostrando tu creación. ¿Qué te llama la atención de tu creación? ¿Qué es lo primero que te salta a la vista, digamos? Adrián, ¿estás por ahí? Parece que hay que habilitar los micrófonos para que José nos pueda comentar. ¿Se puede, parece? Parece que no. Bien, pero vamos a intentar ahí reconocer el movimiento de labios de José. No, esto no lo está moviendo ahora, así que está difícil. Bien, bueno, voy a buscarlo eso pendiente ya entonces para la versión 2. Vamos a ir a escuchar cómo le fue con eso. Pero la idea es eso, generar luego una conversación respecto a lo que me llama la atención, cuáles son las emociones que he sentido más, las que he sentido menos, cuáles han sido más difíciles de implementar, más sencillas, quién me ha acompañado cuando he sentido este rojo del enojo, quién ha estado conmigo cuando he sentido este amarillo de la ansiedad, etcétera, etcétera. Una conversación que puede ser ahí muy potente. Todo esto ayuda a, digamos, expresar e identificar las emociones y eso habilita a los niños para una parte ya más vinculada a la regulación. Y ahí, siguiendo esta misma metáfora, digamos, como de la emergencia, podemos hablar de los recursos, podemos asociar a los elementos de los bomberos, por ejemplo, con distintos recursos que vamos a tener también para, bueno, ahora que ya identificamos las emociones, poder regularlas. ¿Quién conoce esta magnífica y famosa y clásica herramienta de regulación y relajación? La relajación muscular progresiva de Jacobson. ¿Quién la conoce? ¿Quién la ha escuchado? Es muy famosa, ¿cierto? En estrategias de regulación emocional. ¿La conocen? Sí, dicen por ahí, deditos para arriba. Muy bien, básicamente se centra, ¿cierto?, en este ejercicio de contraer y soltar, ¿cierto?, distintos grupos musculares que se encuentran vinculados al estado de tensión y ansiedad. Pregunta, ¿cómo creen que podríamos adaptar esto a niños? ¿Cómo podríamos adaptar esto que tiene cierta complejidad, ¿cierto?, en términos como de este reconocimiento de cada grupo muscular? ¿Cómo lo podríamos adaptar a una manera que sea más, digamos, atractiva, interesante, dinámica para niños? Con pelotas antiestrés, dice Javiera, me encanta, muy bueno, ¿cierto? Es la misma dinámica, ¿cierto? De tensar y soltar el músculo, está muy bueno. Con la respiración, ¿cierto? Otra técnica. Bien, otra manera bonita de hacerlo, ¿cierto? Es la que acaba de colocar Elena, ¿cierto? Que es el robot y el muñeco de trapo. Muy bueno, ¿cierto? ¿Habían escuchado esta? Además de Elera, que lo compartió recién por chat, ¿no? Bien, básicamente es la misma idea, ¿cierto? De la tensión y la relajación de los músculos,
pero a través de esta imagen más cercana a los niños, que es, por ejemplo, pensar con los brazos como robot, ¿cierto? Primero, estos brazos muy tensados, ¿cierto? Rígidos como un robot, y luego de unos segundos, rápidamente con un muñeco de trapo, ¿cierto? Así, así suelto, liberado, relajado, ¿cierto? Es la misma imagen de contracción y relajación, pero de una manera un poquito más lúdica, un poquito más cercana a los niños. Hay pocas camaritas prendidas, ¿ah? Me recuerda ahí tiempos de pandemia, pero aquellos que tengan sus cámaras prendidas o aquellos valientes que quieran prender su cámara ahora, solo unos segunditos, me encantaría ver ahí sus expresiones de robot, ¿cierto? Tensando con todo lo que pueden su expresión facial y cuando yo les diga, liberamos, ¿cierto? Rápidamente para notar ese relajo en el rostro, ¿ya? Bien, vamos con nuestras caras de robot, bien apretado, ¿cierto? Bien rígido, bien tenso y rápidamente nuestra cara de muñeco de trapo, suelto así, liberado, relajado. Vamos con mis brazos ahora, mis brazos junto a mi torso, ¿cierto? Muy apretado como un robot, ¿cierto? Rígido, duro, y rápidamente, después de apretar, suelto y soy un muñeco de trapo así, liberado, relajado. ¿Sí? Esta dinámica entonces la vamos pasando por cada uno de los grupos musculares y con niños funciona muy bien, ¿cierto? Porque es entretenido, ¿cierto? No, no vamos con esta lógica tan manualizada que muchas veces trabajamos con adultos, sino que lo hace un poquito más lúdico, un poquito más cercano. También tenemos otras herramientas como la respiración consciente, por ejemplo, y acá otra herramienta que es interesante de ocupar es esta de las flores y las velas. ¿La conocen? Igual tiene que ver con cómo volver un poco más lúdica una herramienta de respiración. Por dicen que sí. Muy bien. Básicamente es dos movimientos, ¿cierto? Tiene que ver con la respiración profunda de una flor, ¿cierto? Oliendo esa flor que está en el antejardín de la casa de nuestra abuela, ¿cierto? Esa flor característica, se huele con profundidad y luego se sopla a la vela que vamos a imaginar que está en nuestros dedos, pero con el objetivo de no apagar la vela imaginariamente, ¿cierto? Exhalar, pero de manera pausada, controlada, o preocupándonos de que esta vela imaginaria no se apague, ¿cierto? Si yo exhalo así, realmente voy a apagar la vela inmediatamente. Entonces lo que hago es exhalar, preocupándome de que la vela no se apague. Nuevamente, aquellos valientes que quieran prender su cámara, muéstrenme ahí su flor y su vela para apagar. Camaritas prendidas, siempre bienvenidas. Marcela, Scarlett, Yasna, María, Nicole, Héctor, Claudia. Bien, tengo varios valientes. ¿Alguno más que se vaya a sumar a la dinámica? Buenísimo, siguen apareciendo. Entonces, primero vamos a oler profundamente esta flor que está frente a nosotros. Ayúdame con la manito, ¿cierto? Comprometámonos con el ejercicio. Olemos con profundidad, ¿cierto? La flor y luego apagamos la vela, o sea, soplamos sin apagar la vela. Lo exhalamos con cuidado, ¿cierto? Vamos a oler nuevamente la flor y nuevamente soplamos sin apagar la vela. ¿Ok? ¿Ok? Muy bien, perfecto. Súper bien. Básicamente, misma idea de lo anterior. Una estrategia clásica de relajación, pero adaptada un poco más al mundo del lenguaje infantil para hacerla más aterrizada. Tenemos también esta respiración quizás más propia de los adolescentes, como esto de los cuatro tiempos, que lo voy haciendo con un cubo. No me gusta necesariamente promover el uso de pantallas en adolescentes, pero cuando sé que no podemos tratarlo como un enemigo, las aplicaciones también de respiración muchas veces funcionan también con adolescentes. Hay una clásica en Android, por ejemplo, que se llama Breathe, que respira, y precisamente te va guiando con esto del cubo, ¿cierto? De inhalar, retener, exhalar, retener. Así que también es recomendable. Bien, esta me la voy a pasar rapidito, pero solo para dejarlo como otra herramienta importante. Los temores de los niños son muy válidos y nuestro rol es acompañarlos, pero también es importante que reconozcamos cuando los temores de los niños comienzan a ser o a teñirse de elementos catastróficos, ¿cierto? Que generalicen que todo está mal, que genere un elemento de preocupación a largo plazo, que genere de alguna manera una ansiedad producto de lo catastrófico del pensamiento. Y una manera de llevarlos con eso es, bueno, irlos ayudando a reconocer primero estos pensamientos más ansiógenos
Y bueno, solo quería hacer un paréntesis que estoy dando aquí un popurrí de mucha estrategia, digamos, pero en el diplomado, así como vendiendo un poquito también, vamos a poder desarrollar con más tiempo algunos elementos para que vayan quedando más créditos. Quiero darles hoy día como un popurrí de hartas herramientas para que también se vayan con algo como práctico, digamos. Bien, un elemento interesante ahí es esto de aprender a reconocer mi yo más catastrófico, estos lentes rojos, digamos, que tenemos como de peligro, y reconocer mis lentes más claros. Por ejemplo, mi pensamiento más catastrófico es el fuego va a llegar a mi casa. Una manera quizás de pensar esto de una manera más tranquilizadora es, hay adultos y bomberos cuidando y yo estoy con personas que me protegen. Otro pensamiento catastrófico, si hay fuego, todos corremos peligro. Un pensamiento más claro, el fuego es peligroso, por eso seguimos esas reglas para estar más seguros. ¿Ok? También pueden jugar con esta misma dinámica, pero con algo más contextual, como por ejemplo los pensamientos que son más fuego, que son peligrosos, ¿cierto? Que me generan temor, y estos pensamientos más agua, que protegen, que me generan tranquilidad, seguridad, etcétera, etcétera. También podemos jugar a dibujar, por ejemplo, escenarios donde está lo más catastrófico, lo peor que podría pasar, escenarios donde dibujo lo mejor que podría pasar y escenarios en los cuales no ocurre ni lo peor ni lo mejor. Esto no para que los niños piensen de manera diferente, sino que, digamos, sean más flexibles en su pensamiento. Su pensamiento no esté teñido solo por el peor escenario, sino que también se hayan dado el tiempo de, bueno, barajar otras alternativas y eso los hace más flexibles cognitivamente. Bien, y para ir terminando, bueno, acá tenemos otro elemento de algo cognitivo, que es para evidenciar lo que está en mi control de lo que no está. Puedo acá dibujar, generar frases, etcétera, etcétera. Eso. Y también tenemos elementos vinculados a mindfulness, que siempre voy a recomendar. Me declaro un fanático del mindfulness bien abordado, bien establecido. Tenemos esta herramienta del ancla emocional, por ejemplo. Así que me estoy pasando, así que con esto ya termino. El ancla emocional, no, perdón, el ancla sensorial, que es esto de ir conectando con mis sentidos e ir reconociendo distintos elementos del contexto, ¿cierto? Por ejemplo, estas 5 cosas que puedo ver frente a mí, 4 cosas que puedo escuchar, 3 cosas que puedo oler, ¿cierto? Yo creo que la han escuchado alguna vez, que es un ancla sensorial. Muy bueno para un momento de estrés, poder conectar también con esto. Y tenemos otro ejercicio de mindfulness como el tema de las hojas en el agua, ¿cierto? Poder depositar nuestros pensamientos más difíciles en una hoja que transita por el agua. Podemos jugar con las nubes en el cielo. Puedo imaginando mis pensamientos, mis emociones como nubes que también se van moviendo, ¿cierto? Hasta dejar un cielo despejado en nosotros. Así que el mindfulness siempre ahí bien recomendado para nuestra batería de herramientas. Y ahora sí que sí, solo un pantallazo breve de herramientas para padres, solo una diapositiva de cosas que me parece importante para los adultos que acompañan a los niños. Muy importante es educar a los padres sobre las reacciones emocionales esperables de los niños. Es muy bueno que lo sepan, que mucho de eso que puede parecer problemático es esperable. Autocuidado del cuidador, ¿cierto? Muy importante la máscara de oxígeno en nosotros antes que en nuestros hijos para estar habilitados para poder ayudarles. Mantener la rutina de la manera más predecible posible. Hoy en contexto de emergencia es algo muchas veces difícil, pero dentro de lo posible. Dar información clara y ajustada a la edad de los niños, evitando catastrofismos. ¿Sí? O sea, tenemos que transmitir una visión de seguridad, no alarmar a nuestros hijos, sino que darles seguridad también a nuestros pacientes, a nuestros estudiantes. Y también, dentro de lo posible, evitar la sobreexposición a medios de comunicación, ¿cierto? Mientras más exposición hay a medios de comunicación, menos control tenemos en la calidad de esa información. Así que es bueno regular eso todo lo que podamos como adultos para que, bueno, la información que les llegue pase también por un filtro, digamos, que sea más realista, optimista, transmisor también de seguridad. Conclusión, no podemos borrar lo ocurrido sin duda, pero sí podemos ser un lugar seguro donde los niños puedan sentirse protegidos, escuchados y acompañados. Lo vivido lamentablemente ya es parte de la historia de quienes han sido afectados por la emergencia, pero podemos ser ahora un factor protector para ellos, ¿cierto? Podemos ayudarles a enfrentar lo vivido de una manera que sea protectora y que permita promover ahí su resiliencia.
Ha sido un enorme placer. Voy a dar un espacio para preguntitas y para el cierre de Adrián, sin duda. Les dejo también ahí mi Instagram, donde estoy trabajando algunos proyectos de parentalidad que los invito a seguir, que son interesantes. El Instagram es parente.chile, a quienes quieran seguirle. Y bueno, encantado de participar en este evento con ustedes y me quedo atento ahora a dudas, preguntas, comentarios que deseen realizar. ¿Ok? Muy bien, Felipe. Bueno, muchísimas gracias. Ahí estamos viendo en el chat también las felicitaciones. Muy interesante también toda la línea que tú nos expusiste aquí. Sobre todo también el tema de cuidarse, del mindfulness, de poder mirarse a uno mismo para poder estar bien con las demás personas que nos rodean, poder estar más sintonizado. Así que te agradezco muchísimo, muchísimo tu presentación. Yo no sé si, bueno, me escribió Natalia y me dijo que ella quería compartir su PPT de lo que puso acá y todo eso. No sé si podemos disponer también de eso para poder incluir solo a las personas, si es que se puede. Solo si es que se puede, si no, si los que tengan dudas se pueden contactar contigo. ¿Mm? Sin Muy duda, bien. ningún problema. Ahí está mi Instagram que me pueden contactar para facilitar también material adicional.